queremos demostrar que 0.3 repetir es igual a 1/3. Recuerde que otra forma de expresar 0.3 repitiendo es 0.3 con una barra sobre el 3. Comenzamos escribiendo 0.3 repitiendo como una suma infinita. 0,3 repeticiones igual a 0,3 más 0.03 más 0.003, y así sucesivamente. A continuación, factorizaremos 3 desde el lado derecho de la ecuación, que nos da 3 veces la suma de 0,1 0,01 0,001, y así sucesivamente. A continuación, escribiremos los decimales como fracciones. 0.1 es igual a una décima parte. 0.01 es una centésima. 0,001 es una milésima, y así en. A continuación, escribiremos las fracciones como potencias de una décima parte. Por supuesto, una décima parte es igual a una décima parte. La centésima es el cuadrado de una décima parte. La milésima es el cubo de una décima, y una décima milésima es igual a la cuarta potencia de una décima. Desde aquí podemos escribir el lado derecho usando notación sigma, donde tenemos la suma de k es igual a 1 a infinito de 3 una décima vez elevado a la potencia de k. De esta forma, deberíamos ser capaces de reconocer la repetición decimal es la suma de una secuencia geométrica, o serie geométrica. Y si queremos, podemos cambiar la base de una décima parte hasta el decimal de 0,1. De nuevo, 0.3 repetir es la suma de una geometría secuencia, o podemos decir una serie geométrica. Así que porque tenemos la suma de una geometría ahora determinaremos la suma usando el método de multiplicar, desplazar y restar. Para ello, escribimos la suma como una ecuación, y luego formamos otra ecuación multiplicando la primera ecuación por la razón común. Cambiamos los productos de la derecha para obtener resta para cancelar en su mayoría. Restamos las dos ecuaciones, y luego resolvemos para S de nuevo primero, tenemos S igual al decimal que se repite como suma, que es 0.3 más 0.03 más 0.003, y así sucesivamente. Luego, para formar la segunda ecuación, multiplicamos la primera ecuación por la razón común de 0.1 o una décima parte, y luego restamos. Primero, multiplicar 0.1 por S nos da 0.1 Siemens, luego a la derecha 0,1 por 0,3 nos da el 0,03. Observe cómo esto se desplaza a la derecha, por lo que esta línea directamente por debajo de 0.03 en la primera ecuación. El segundo producto es 0,1 veces 0,03, lo que es el 0,003, y el patrón continúa. Ahora restamos la segunda ecuación de la primera ecuación. A la izquierda, S menos 0.1 Siemens es 0.9 Siemens a la derecha. Observe que todos los términos simplifique, excepto el primer término de la primera ecuación, que es 0.3. Todos los demás los términos se simplifican. 0.03 menos sí mismo es 0. 0,003 menos sí mismo es 0, y así sucesivamente. Ahora, para resolver S, dividimos ambos lados de la ecuación por 0.9, lo que da un S es igual a 1/3, y esto demuestra 0.3 repetir es igual a 1/3. Espero que esto te haya resultado útil.